entonces hay posibles fármacos que pueden llegar a afectar, que pueden presentar diferentes problemas como problemas cardíacos, hepáticos y demás. Ya, puede ser. Nuestros compañeros dicen el factor de edad puede estar desarrollando muchas cosas. Uno, porque a mayor edad sí puede empezar a presentar mayores problemas patológicos, cualquiera que sea, por ejemplo, una enfermedad renal, que es muy común en gatos, en perros también. Y también dice porque hay factores en los cuales va a depender del desarrollo muscular. Y tiene razón, ¿ya? La vía de administración, por decirlo, muscular, en un gato de 2 meses, no se va a aplicar. Imposible, ¿no? No, aquí te da decir, no hay meses donde va a agarrar el músculo. Por más que la dosis sea mínima, va a generar mucho dolor en el animal. Por supuesto que podemos dejarlo cojo al mismo, entonces no es aplicable, ¿ya? Pero también está relacionado al tema de qué tipo de fármaco vamos a utilizar, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que dice, yo voy a utilizar en este gato un antibiótico, ¿ya? ¿Qué antibiótico utilizaré? Por lo que presenta, no sé, diarreas, problemas gastrointestinales y demás, voy a utilizar una quinolona, ¿ya? La quinolona en este caso, digamos que sea una enrofloxacina. Entonces la enrofloxacina va muscular. Por lo expuesto anteriormente de la musculatura y demás, mejor no utilizar el inyectable. Entonces puedo decir, voy a utilizar una enrofloxacina vía oral en el gato. Pero a la mente se les tiene que venir que ese producto es contraproducente en animales menores a 6 meses. Entonces, no estamos hablando de la vía de administración, estamos hablando del fármaco. Y a la mente decir, no voy a utilizar este fármaco en animales menores a 6 meses porque va a generar problemas a nivel de las articulaciones. ¿Qué generan las quinolonas? Ya, ustedes dos deben de hablar o se van a ver. ¿Qué genera las quinolonas en animales menores a 6 meses? Que las articulaciones empiezan a endurecer, ¿ya? Y por lo tanto el animal que va a condroplasia. En otras palabras, queda enano, ¿ya? Va a afectar el tema de dentadura totalmente. Empieza a generar que esas piezas dentales que deberían ser bien blanquitas, bien sanas, empiecen a corroerse. Y por lo tanto, un animal de 4 o 5 meses tiene la dentadura de un animal de 6, 7 años. Entonces, ahí está el factor de no utilizar las vías de aplicación según la edad, ya sea por el tamaño y el poco desarrollo, o dos, por el fármaco que se emplea, ¿ya? ¿Por qué dice especie? ¿A qué va a ir a lo de especie? A lo que nos decía nuestro compañero de la ivermectina, ¿no ve? Y decía, la ivermectina puede ser tóxica en gatos. Y en realidad lo que yo le respondía a él, la ivermectina tiene un rango de fiabilidad de 500 veces su dosis. Entonces, en bovinos, la ivermectina es totalmente inocua, ¿ya? Pero ponerle a un perro o ponerle a un gato sí puede ser contraproducente, ¿ya? Volviendo al caso, si yo voy a utilizar una ivermectina en bovinos, no pasa nada a la edad que le ponga, siempre y cuando sea bovinos. Pero dentro de ese mismo grupo, ¿ya? Puedo utilizar una abarmectina, ¿ya? Perdón, una abamectina, que es del grupo de las abarmectinas, ¿ya? Muy similar a la ivermectina, se utiliza en bovinos, sí, pero esta abamectina, si la utilizo en animales menores a los 6 meses, los voy a dejar mongolos, ¿ya? La barrera macroencefálica todavía está abierta. Y esta medicación lo que hace es que retarde totalmente el crecimiento de su cerebro. Entonces el animal crece, sí, pero pues su cabecita y su cerebro bien. La cabeza puede generar tamaño, pero el cerebro queda reducido, ¿ya? Entonces entiéndase que algunos medicamentos son específicos por especie
pero tenemos que entender que puede haber de esa misma familia un medicamento similar que sí genere daños sobre la especie estudiada en factor edad. ¿Ya? Existe medicación que solo es pura y simple para una especie. Por ejemplo, ¿qué? Volviendo al caso de la ivermectina, ¿ya? La ivermectina oral en jarabe solamente es aplicable en equinos, ¿ya? Entonces, netamente de una especie. ¿Ya? Les comento alguna vez a los repitentes, creo que ya les he comentado, y a los que no, de que esta ivermectina, por ejemplo, no debe ser aplicada en equinos. ¿Ya? Una vez estaba trabajando con un acto ganadero grande, hemos terminado de desparasitar, vitaminizar, y el dueño me dice, ahora los caballos. Le digo, no, yo te lo pongo solo vitaminas. Y me dice, no, están bien parasitados. Le digo, no, no le pongo ivermectina. Le digo, póngale bajo su riesgo, ¿no ve? Y bien claro le dije al dueño, si aquí muere alguno, es su problema, ¿no ve? Entonces, temblando, pues yo les he puesto ivermectina, me vine porque en el vení rezando, vení. Le dije que no se muera, que no se muera. Entonces llegué aquí, le llamo y le digo, ¿y cómo están los caballitos? Ahí están, comen, me dijo, ¿no ve? Entonces ni uno ha muerto, por suerte. Pero si tú lees bibliografía, dice, no utilices ivermectina inyectable en equinos, es altamente tóxica. ¿Ya? Vuelvo al ejemplo que les decía hace un ratito atrás. La idiosincrasia de cada individuo puede ser que tolere un medicamento que en teoría puede ser muy tóxico para esa especie o realmente se muera, como dice la bibliografía. Entonces viene acá el mismo ejemplo. Si yo tengo que desparasitar con ivermectina a equinos, mejor utilizaré la ivermectina en gel, la vía oral. ¿Ya? No utilicen la inyectable. Ahora ya es bajo su riesgo si deciden hacerlo o no. ¿Ya? También dice que hay algunos medicamentos que no deben ser utilizados, no porque en realidad puedan generar algún daño específico en el músculo o en el torrente sanguíneo, sino que porque no está específicamente diseñado para esta especie. Un ejemplo que siempre me acuerdo es la matabichera. ¿Conocen la matabichera, no? ¿Qué es? ¿Qué es la matabichera? ¿Antiséptico? Es un tipo de spray que se utiliza para heridas abiertas para que no se proliferen ciertos parásitos. Parásitos, ese es el tema, ¿ya? Que quede claro, y esto entiéndame bien, la matabichera, la que es morada, ¿ya? Tiene dos cosas dentro. Uno, antiparasitario, ¿ya? Y dos, violeta de genciana. La violeta de genciana mínimamente puede ayudar a que no haya algo de infección bacteriana. Y obviamente el antiparasitario evita que haya parásitos. La matabichera morada se pone en especies donde hay un hueco, por cualquier motivo, porque se ha hecho un hueco, porque se ha pinchado mal y se ha formado un absceso, porque ha pasado por la cerca y ¿qué se llama? En el alambre de púa se ha hecho una herida y ha empezado a entrar moscas principalmente. Y esas moscas ponen huevos, ¿no ves? Y se genera una enfermedad parasitaria llamada miasis. Para eso se pone la matabichera morada, para matar esos parásitos, ¿ya? Pero entiéndase bien, la matabichera morada solo tiene dos cosas, violeta de genciana y antiparasitario. Entonces, en ningún motivo es antibacteriano, es cicatrizante, para nada, ¿ya? Existe otra matabichera que es la plateada, ¿ya? Y la plateada va a tener dos principios activos específicos, ¿ya? Uno, antiparasitario, y dos, el nitrato de plata, por eso es plateada. ¿Qué hace el antiparasitario? Lo mismo que la matabichera morada, eliminar parásitos, ¿ya? Y el segundo punto, el nitrato de plata,
genera que haya, evita que haya algo de contaminación bacteriana, pero su principal función es llegar a la herida como líquido, cuando ustedes chisquetean el spray. Una vez que ha llegado a la herida, tiene contacto con la piel, con el músculo y con alguna secreción, y lo que hace es empezar a secarse, ¿ya? Se empieza a secar y esa mancha así de grande que tenía donde ha llegado empieza a secarse y a hacerse así pequeñito. Y mientras se va secando, empieza a jalar epitelios y eso genera que haya cicatrización, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una matabichera morada, que es un antiparasitario, con una matabichera plateada. También es solamente antiparasitario, pero por el compuesto del nitrato de plata hace de que cicatrice más rápido, ¿ya? Hay colegas aquí que el animal tiene una heridota en la pata porque tenía hongos, ¿ya? Y el perro se ha empezado a morder desesperado por la picazón y se ha hecho herida en la almohadilla plantar, y lo que recomienda es matabichera, ¿ya? Y el dueño sin saber va y tiene matabichera y el de la farmacia veterinaria le vende la morada y le están poniendo al perro, no va a haber efecto alguno. Así sea la plateada, lo único que va a intentar hacer es cicatrizar la pata, pero el hongo sigue ahí. Entonces no es pues la medicación específica. ¿Qué habría que poner? Un antifúngico. Y lo mejor es en crema. ¿Por qué? Porque esa crema antifúngica tiene antibiótico y tiene regenerador de piel. Entonces el tratamiento tiene que ser bien pensado, no es darle por darle, ¿ya? ¿A qué voy con el tema esto de la matabichera? Que según la especie dice no pongas en gato, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque los compuestos antiparasitarios que tiene la matabichera plata o la matabichera morada, que generalmente es la permetrina o el DDPB, son altamente tóxicos en gatos. ¿Qué va a pasar con el gatito? Tú le vas a dar una chisgueteada en el lugar donde esté y el gato es pues contorsionista, ¿no ves? Donde sea llega su lengua, ¿no ves? Va a dar la vuelta o alza las patas hasta allá y se empieza a lamer. Basta que tenga el contacto de la lengua con el antiparasitario, se va a intoxicar y se va a morir. Por eso es que la matabichera no debe ser aplicada en gatos, ¿ya? Y esto les estaba explicando en una clase de farmacología, me acuerdo bien, y una de mis amigas alza la mano y me dice, yo le he puesto a mi gato y se ha lamido y no se ha muerto, ¿no ve? Siempre me queda ese recuerdo y le digo, está muy bien ese ejemplo, ¿por qué? Porque la teoría te dice que no le pongas en gatos porque al contacto va a morir, y mira, tu gato ha aguantado, ¿no ve? Pero en realidad sí es altamente tóxica la permetrina, la cipermetrina o el DDPB en gatos, ¿ya? Pero bueno, valga la redundancia que ha dado mucha vuelta en esto, para que ustedes entiendan el tema de la matabichera, para que les quede claro también que no se utiliza para problemas bacterianos, que no se utiliza para antisépticos, nada. Hay productos específicos. La matabichera solamente es antiparasitaria, ¿ya? Después dice el problema, ¿ya? Entonces ahí tenemos que saber qué quiero poner, para qué, y recién determinar, esta es la mejor guía, ¿ya? Si tengo un gatito de 2 meses que está con diarrea y vómito, no voy a ir pues a ponerle el antibiótico más agresivo del mundo. Y no voy a ir a buscar directamente la vía muscular o la vía venosa. ¿Por qué? Porque ni vena vamos a pillar. Si para ponerle al músculo es complicado. Entonces ahí buscaré y diré, sí, le tengo que poner un antibiótico por la sintomatología que presenta, pero lo voy a hacer por vía oral, ¿no ves? Entonces tú vas dándole solución a algo que realmente necesita ser bien pensado, ¿ya? Ese antibiótico de seguro que va a tener una dosificación más larga, es decir, más días de uso, vas a tener que darles frecuencias e intervalos más prolongados, es más trabajo para ti o para el dueño, por supuesto, pero no vas a lastimar al animalito al ponerle un inyectable, ¿ya? Dice el tema del medicamento, y ahí va
el mismo ejemplo, la ivermectina o la abamectina. ¿Cuál será? Si es un animal grande es indistinto, pero si es un animal joven en edad, no pongamos abamectina. ¿No ven? Lo mismo lo de que les decía como ejemplo en equinos o en bovinos, ¿ya? Y el medicamento va a estar en algunos casos diseñado para algo específico. Por ejemplo, el pentosan, ¿ya? Es una molécula que se utiliza como regenerador articular en perros, ¿ya? En perros, es para eso. Perritos viejos que ya no pueden caminar, con el frío les duele mucho, no se pueden mover, les vas inyectando pentosan subcutáneo una vez a la semana durante 4 semanas y ese perro se para como si fuera un animal joven, ¿ya? Mejor que estarle dando coladín todos los días y ahora, ¿ya? Pero también ese medicamento con ese principio activo que es el pentosan, puedes utilizarlo en gatos para cistitis, ¿ya? Para cistitis. Entonces, un medicamento que es fabricado específicamente para una cosa, te puede servir en otra especie para algo totalmente distinto, ¿ya? Y por último dicen las contraindicaciones, lo que les decía, no utilizar en animales jóvenes porque puede generar problemas en la salud de este individuo cuando sea viejo. Una contraindicación de utilizar una hormona en una hembra es que puedes cortarle el seno, ¿no ves? Yo tengo una vaca súper linda que quiero que se reproduzca porque va a dejar terneros súper lindos, le pongo una hormona por chakra, ¿no ves? Y cortamos el seno durante 6 meses, 10 meses, 1 año y medio. Imagínate 1 año y medio que esa vaca no produce, ¿ya? Entonces, esas contraindicaciones. Utilizar medicación que no se debería en cierta edad genera que se corte la producción. Sea láctea, por ejemplo, si tenemos una vaca lechera produciendo leche y le ponemos ivermectina, esa leche se va a acidificar y no va a poder vender el productor esa leche. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 1 mes. Entonces, ahí está el problema de utilizar medicación sin medir las consecuencias de qué va a pasar después, o por qué le estoy poniendo esto, o por qué no debería poner. ¿Cuánto cuesta 1 litro de leche? 9 pesos. 9 pesos. Póngale 5 pesos. Si esa vaca produce 10 litritos, 50 pesos al día, ¿no ve? Y si su producción en 1 mes, ¿cuánto sería si ganas 50 pesos al día? 1500, ¿no ves? Entonces, si tú le pones un medicamento que no debería ser y acidificas esa leche, está perdiendo 1500 pesos al día. Imagínate si así inyectaba 10 vacas. Son 15,000 lucas que le haces perder al productor, ¿no ves? Por un error tuyo, por poner algo que no te debería. Entonces, eso puede pasar en producciones, ¿no ves? Puedes cortar el celo a 20 cerditas que están por entrar en celo y que deberían parir a 15 lechones cada una. Imagínate cuánto le perdería, ¿no ves? Entonces, este es el punto importante que se den cuenta que deben siempre pensar antes de utilizar medicación en medicina veterinaria. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay acidificación de leche, como les decía? ¿Cuál es la solución? Sal mineral, ¿ya? Vaca con acidificación de leche necesita comer 1 kilo de alimento balanceado o afrecho y una cuchara grande de sopa, 20 gramos, en 1 kilo de alimento bien mezclado al día, ¿ya? Si come un poco más, mejor todavía, ¿ya? Entonces al día, en 20 días más o menos regula ya. Y esa producción puede ser comercializada de nuevo, ¿ya? ¿Cómo se hace el tema de la detección? Pues los que venden leche, yo productor agarro y ordeño a mi vaca y tengo un tarro esperando en el camino, llega el recolector, el acopiador de PIL, de Soalpro, de cualquiera, de Delicia, de cualquier empresa láctea, baja el tipo del camión y tiene su refractómetro, ¿no ves? Su pHímetro, tiene varios equipitos para medir la leche. Es como un termómetro nada más, puede ser en tarjeta o en vidrio. Lo que hace es meter a la leche una sumergida y lee. Y ahí te dice,
esta leche tiene antibiótico. Obviamente no te dicen letras, ¿no ves? Solo marca un punto o cambia de color o supera la marca permitida y ahí ya te das cuenta que tiene antibiótico de leche, que tiene acidificación. Entonces el tipo dice, no, leche contaminada, mejor, no te la pongas. Entonces no es que le vas a mamar. Obviamente si el productor agarra, ordeña y va casa por casa vendiendo en sus frascos de 2 litros y te dice, tengo leche para vender, te la va a vender porque tú no sabes qué estás consumiendo, ¿no ves? Pero para ventas directas en empresas grandes que son las que más pagan, se complica. ¿Ya? Entonces, ya saben esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada. Dice, vamos a hablar de las vías ahora. ¿Ya? La primera es la vía oral. ¿Qué nos dice? Que la vía oral es la vía más utilizada en medicina veterinaria en especies pequeñas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque puede ser tamañito muy pequeño, poco musculatura, difícil de aplicar en vena y nos resulta mucho más fácil hacer la aplicación de esto. ¿Ya? Como todas las vías tiene beneficios y tiene factores en contra. ¿Ya? Lo primero que hay que saber es que la vía oral va a tener un tiempo de acción, es decir, tú le das cierto compuesto por la boca y va a tener mínimamente entre 15 minutos, dependiendo cuál sea la forma farmacéutica, hasta 2 horas para empezar a actuar. ¿Ya? La media más o menos dice 30 minutos. ¿Ya? En uso humano, ¿qué medicamento conocen que sea para vía oral? Ya, el ketoprofeno, ¿cómo viene? Sublingual, perfecto. Entonces, se entiendan, esa es una vía que si bien es vía oral, es totalmente distinta a otras. ¿Por qué? Porque tú te lo pones debajo de la lengua, ¿no ve? En realidad, ketoprofeno no es ketorolaco, ¿no ve? Es una molécula de la misma familia, pero es otro principio activo, ¿ya? Y el ketorolaco te lo pones bajo la lengua y con el calor del cuerpo, más la saliva, se empieza a deshacer de inmediato, ¿no ve? Esa pastillita que tú te has puesto bajo la lengua en 30 segundos a 1 minuto máximo se ha deshecho y empieza a actuar de inmediato. No es ni 30 minutos, era en 3 minutos que ha entrado a torrente y empieza a hacer efectos súper rápido, ¿no ve? Pero está dentro del grupo de medicamentos vía oral. ¿Qué otro medicamento conocen de uso humano? Paracetamol en jarabe. Ya, el jarabe lo que hace es que sea líquido. Entonces, lo que hace es que ni bien entra al estómago, va a empezar a mezclarse con los líquidos estomacales y en cuanto intente ingresar al intestino ya se administra. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Igual 15 minutos, 10, 12, 18, por ahí va. Existen otros, por ejemplo, todos han debido ver lo que son las cápsulas, ¿no ves? Esas que tienen 2 colores, ¿no ves? Azul blanco, rojo blanco, verde blanco, no sé. Y lo que hace esta medicación, esta forma farmacéutica es tener esta envoltura que les digo de 2 colores, que es gelatina nada más, ¿ya? Y si ustedes abren eso y separan, va a caer el polvo, ¿no ven? Entonces el polvo es lo que contiene la medicación. Ese polvo, basta que entre al estómago, se distribuye, ¿ya? Entonces es súper rápido también. Pero hay otras, todos los comprimidos, o en medicina humana, las tabletas, ya que no son lo mismo, vamos a ver enseguida, esos tardan más tiempo. ¿Por qué? Porque están tan comprimidos que no se deshacen en el estómago. Tienen que llegar al intestino para empezar a absorber. ¿Ya? Entonces, dependiendo cuál sea la vía la forma de fabricación, es que se la aplica en una sola vía el tiempo que va a tardar en administrar. ¿Ya? En medicina veterinaria casi no hay muchos de estos. Si bien hay harto, es verdad, no hay tanto como en medicina humana. ¿Qué se utiliza en medicina veterinaria para vía oral? Hay uno que Antiparasitarios. pileran en metoclopramida. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Para el vómito. Es un antiemético, ¿no ven? Perfecto. Entonces,
nuestro compañero dice antiparasitarios, ¿no ves? El clavendazol es un antiparasitario. ¿Se utiliza vía oral? Sí. Nuestra compañera dice la metroclopramida. ¿Para qué es? Es un antiemético, para vómitos, ¿no ves? ¿Qué más le puedes dar? A un gatito un desparasitante, ¿no ves? A un perro le puedes dar un antibiótico, ¿no ves? A un pollo, ¿qué se le da vía oral? En sobrecitos, el Broncovet y el Supercolito. ¿No? Son antibióticos, ¿no ves? O bromexina para problemas respiratorios. Entonces, dependiendo la especie, en pollos es muy común darle cualquier tipo de medicación vía oral. Muy común. ¿Por qué? Porque agarras en 100 kilos de comida, le echas un sobre de medio kilo, un kilo, el gramaje que sea, lo mezclas bien y vas poniendo en sus comederos. Y todos los pollos van a comer, entonces todos se están dosificando automáticamente. ¿No ve? O puedes utilizar vacunas en el agua de bebida. Se están vacunando, se están inmunizando vía oral también. Entonces en pollos es bien común. En cerdos se utiliza la vía oral también. ¿No ve? Es más fácil que agarrar y estar mocheteando y inyectando animales siempre y cuando sea necesario. Por ejemplo, vitaminas, suplementos minerales. ¿No ve? Entonces es aplicable en cerdos también. En bovinos pueden utilizar, como decía, antiparasitarios. Si no quieres inyectar, peor una ivermectina, como les decía, para no acidificar leche. Entonces, es bien utilizable esta vía, no solo para perros y gatos. ¿Ya? Dentro de ello tiene beneficios y el tema de contraindicaciones. Los beneficios, fácil aplicación, apto para animales pequeños o muy delgados, vía indolora, y puede ser aplicada por los dueños. Entonces ustedes vean muchos factores positivos. ¿Ya? ¿Cuál de estos creen que es el mayor problema? Por los dueños. ¿Ya para qué has llegado a esta hora? ¿Ah? Bailarina, ¿ya para qué? Entonces, ¿cuál creen que de estos es el problema? Este, ¿no? Ese es el más caótico de todos. Porque, ¿qué va a pasar? Tú, médico veterinario, te vas estás en tu clínica, llega el dueño del paciente y le dices, ya, mira, porque es un animal muy pequeño, no tiene mucha musculatura y todo, vamos a utilizar la vía más fácil. Y le das un antibiótico, ¿no ves? Y le dices, tiene que tomar 2 ml cada 8 horas, ¿no ves? Tú le haces tomar, le enseñas cómo, y le dices, no te olvides, son las 12, a las 8 de la noche, tiene que tomar 2 ml, ¿no ves? El don llega a la casa con el perrito a las 8:15, dice, es un medicamento, ¿no ves? 8:15 no está tan lejos de la hora que debería tomar, ya me pasó un poquito, así que le daré 2.2 ml, ¿no ves? Ya le va aumentando la dosis. ¿A qué hora tendría que tomar la siguiente dosis? Si es 8 de la noche y tiene que tomar 8 horas después. A las 4. 4 de la mañana, ¿no ve? Y el no se ha puesto alarma, se despierta a las 7, el medicamento del perro, ya ahora le daré 3 ml, ¿no ve? Y va cambiándole la frecuencia, es decir, el horario cuando tenía que tomar y la dosis, ¿no ve? Después dice, como tenía que tomar cada 8 horas, después de las 4 de la mañana, ¿qué hora era? No sé, digamos a las 10 de la mañana, por decirles nomás una hora. Ahora sí le está dando un horario correcto, pero le ha dado a las 7 la anterior dosis, ¿no ve? Entonces está cortando, está haciendo pues una fluctuación terrible del producto. Y le da ahora sí la dosis correcta, ¿no ve? Y después se va a trabajar y se olvida. Y no le da todo el día, y el animal sigue mal, o se empeora, vuelve a consulta y le dice, ¿me has estado dando el medicamento? No, sabes, mi hijito se ha olvidado, ¿no? Le echa la culpa a él. Entonces, toda una barbaridad ha hecho en la dosificación y todavía te putea a vos y te dice, le estás dando macanas, mi perro no está sanando. ¿No? Entonces, esta es la principal causa de que no se llegue a tratamientos efectivos. Que le demos al tutor del animal el medicamento para que se dosifique. Casi siempre hay error, por todo. Ya es igual que nosotros nos autodosificamos. ¿No? Yo, por ejemplo, siempre lo hago. ¿Ya? Siempre. Por el tema de que yo manejo farmacología. Pues. Incluso en mi casa, mi papá es médico.
¿ya? Es médico, mi papá es pediatra, pero claro, ahora está un poco más grande, ya se ha jubilado, está tranquilo, pero en mi casa. Y mis tías me llaman a mí, hijito, ¿qué puedo tomar? Estoy así, en vez de llamarle a mi papá, ¿no ven? Y yo soy igual, me autojustifico, soy mal de esto, voy a tomar, no debería hacerlo, pero pasa, ¿no ven? Y los médicos pasa lo mismo, algún rato vienen a la empresa y quieren enseñarme a mí qué darle al perro, ¿no ven? O al gato, ¿no ven? Yo soy médico, ¿ah? ¿Qué bien? ¿No ven? Entonces ese es el principal problema, ¿ya? Si bien tiene muchos beneficios, tiene también una parte que no nos gusta mucho, ¿ya? Y también tiene factores negativos y son varios, como ven ahí, dice, no se usan especies grandes, lastimosamente vamos a necesitar usos más frecuentes y dosis más altas. Y dice, entre sus principales limitaciones destaca que no podemos usarlo en pacientes inconscientes, pacientes con náuseas, con dificultades de deglución, o si necesitamos obtener un efecto rápido en el paciente. ¿Ya? Entonces, factores negativos. ¿Por qué dice no se usan especies grandes? Por la cantidad que había. Por la cantidad, ¿sabes? ¿No ven? Porque si podemos darle un antibiótico a un chancho que pesa 120 kilos, ¿cuánto tendríamos que dar? No sé, por decirles, nomás me estoy inventando, 300 ml. Y cada frasquito tiene 100 ml. 3 frascos, ¿cuánto cuesta cada frasco? 50 pesos. ¿No ves? En una sola dosis, 150 pesos. ¿No ves? Imposible, pues mejor sacas tu jeringa, cargas tu antibiótico y con 2 pesos muy bien. ¿No ves? Eso uno. Dos, en algunos casos, en algunas especies, por ejemplo, en bovinos o en todos los rumiantes, ustedes saben que tienen microflora, ¿no ven? En los compartimentos. Entonces, si vas a darle un antibiótico vía oral, lo primero que va a llegar es a ese nivel. Y va a matar microflora benéfica. ¿Ya? Lastimosamente, ¿por qué? Porque está actuando en el mismo sitio. Así no es específico para ese tipo de bacterias. Solo porque está en el lugar y porque la absorción se va a empezar a dar ahí. Entonces, lo mejor es inyectar a ese individuo otro tipo de antibiótico que sea específico para no dañar flora abdominal. ¿Ya? Dice también, lastimosamente con el uso de estos medicamentos orales hay que darles usos frecuentes, es decir, cada 8 horas, cada 12, cada 24 y dosis muy altas. Lo mejor, pues, para no estresar a estos individuos, es cargar un antibiótico larga acción, inyectas hoy y en 72 horas, si fuera necesario, haces una segunda aplicación. Entonces te evitas de gastar dinero, de hacer manejo innecesario, como lo que les explicaba de la flora bacteriana, o de que el animal se estrese. Porque al animal no le gusta que lo estés tocando, por más que sea muy mansito, no le gusta que lo estresas, pero si es de producción. Entonces, lo ideal es siempre utilizar un medicamento larga acción. Luego les explico cómo funciona, ¿ya? Y todo esto que ven acá es cierto. Si tenemos al perro, al gato que está con mucha diarrea, mucho vómito y le estamos dando vía oral, en cuanto entre el medicamento lo vamos a expulsar, ¿no ve? Entonces no debería ser aplicable, ¿ya? No debería ser aplicable. Lo que nos decía nuestra compañera hace rato, podemos utilizar la metoclopramida en jarabe para evitar el vómito, perfecto, justo eso es lo que quieres, que el animal no vomite, ¿no ve? Pero siempre y cuando el vómito sea por que haya comido algo que tú sabes que le ha hecho mal. Pero si el animal está con parvovirosis, sabes que no es por intoxicación alimenticia, es por un virus que está generando problemas gastrointestinal. Entonces tratas de parar el vómito, ¿no ve? Y mientras esté medicado con la metoclopramida no va a vomitar. En cuanto se disipe esa dosis, el animal de nuevo empieza a, ¿no ve? Por lo tanto, lo ideal sería siempre inyectar, siempre. Entonces, este es un factor negativo. ¿Ya? Veamos una día más y nos vamos después. Dice vía subcutánea. ¿Ya? ¿Qué saben de la vía subcutánea? ¿Qué saben de esta vía? Se usa para vacunar. Ya, perfecto. Uno, se usa para vacunas, sí. Efectivamente, toda vacuna solo es por esta vía.
¿Existe alguna vacuna que se vacune por otra vía que no sea subcutánea? Sí, se usa. Tú me has dicho un ejemplo. ¿Cuál es? Hace rato me dijiste, acá había una vía, ¿no? La nasal, ¿no ve? ¿Qué vacuna se utiliza? Las vacunas para tos de las perreras, ¿ya? Se pone, viene igual, como una vacuna cualquiera, un ml en el refrigerador, cargas en una jeringuita de insulina como si fuera una vacuna normal para inyectarle en el cuero, sacas la aguja, ¿ya? Y le pones el aplicador es un plastiquito como un conito que tiene un pequeño piquito para que entre a la fosa nasal. Y tú pones la jeringa con el conito y disparas, ¿no ves? Va a entrar el líquido a la fosa nasal, ¿ya? Y el animal así inmuniza. El problema de esto es que, claro, el líquido en la nariz, el perro lo primero que va a hacer es explosionar. Entonces, mucha dosis se pierde, ¿ya? Si bien inmunizar no es tan efectivas como las que son inyectadas, ¿ya? Pero es una vía de administración. Otra vacuna que no sea la subcutánea son todas las que se utilizan en polvo, ¿no ve? Puedes utilizar en agua de bebida, puedes utilizar en aspersión, ¿no ve? En una mochila fumigadora y empezar a rociar a todas las aves, basta que les caigan las plumas, se van a empezar a absorber. O en huevo, ¿no ve? En huevo, remojas el huevo un segundo y se están inmunizando. Después en todas las especies, solo subcutánea, ¿ya? Entonces la vía subcutánea te dice que es la vía que se va a utilizar para aplicación de vacunas. ¿Qué más sabemos de esta vía? ¿En cuánto tiempo empieza a generar efecto? Depende del fármaco. Muy bien, buena respuesta. Pero en general, ¿horas? ¿No ves? Más o menos se habla de que mínimo 30 minutos, ¿ya? Máximo 180 días. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Qué creen? Y ahí está la respuesta de nuestro compañero. Depende del fármaco. ¿Ya? Depende del fármaco. Si le ponemos nosotros suero, ¿ya? Suero, ¿por qué? Porque no hemos podido canalizar la vena, el animal estaba muy deshidratado, ¿ya? Y le ponemos de forma subcutánea el suero, solo es líquido, ¿no ves? El suero fisiológico es líquido. Entonces va a empezar a absorber en cuestión de minutos, 15 minutos, 20, 30 minutos, se ha disipado totalmente. Y lo bueno de la vía subcutánea es que acepta mucha cantidad de dosis. Podemos poner, si es un bovino, sin problema, 200 ml por punto de aplicación. ¿Ya? No va a reventar, no va a generar absceso. Obviamente, si es un gato, no le vamos a tirar medio litro, ¿no ves? Va a ser muy gordo, ¿no ves? Te pondrás 2 ml, 3, dependiendo del tamañito del gato. Entonces, dependiendo la especie, cuánto podemos poner. Pero en animales grandes, 200 ml, 100, sin problema, ¿ya? Lo que sí quiero que quede claro es lo que decía nuestro compañero, depende de qué medicación. Hay antiparasitarios, casi todos se ponen subcutáneos, si es líquido el antiparasitario, ¿ya? Entonces se va a absorber en más o menos 2-3 horas y va a durar durante 18 días, ¿ya? Ese es el tiempo en el que se va a distribuir y se va a excretar. Pero existen otros antiparasitarios que se aplican de la misma manera, pero que tienen una tecnología totalmente distinta, que son los de larga acción, ¿ya? Y por lo tanto, esa misma dosis en el mismo sitio de aplicación va a estar durante 45 días circulando. Y a partir del día 60 recién se excreta. Y por último, hay medicamentos de última tecnología, como el Master LP, ¿ya? Se llama LP porque quiere decir liberación programada, ¿ya? Que puede estar 180 días. La tecnología que hace esta medicación es que una vez que ha entrado a tejido subcutáneo, tú has inyectado el líquido, y una vez que detecta que hay tejido subcutáneo, lo que hace es gelatinizar, como gelatina, ¿ya? Se cuaja. Y cada día libera una pequeña molécula, y esa molécula circula y desparasita como si hoy día lo hubieras inyectado. Mañana se pierde el fármaco, pero libera otra pequeña gotita y hace lo mismo. Y así durante 180 días. Entonces, depende de la vía, puede durar mucho tiempo o ser más corto, ¿ya? Y depende de la dosis que tú pongas,
Y el medicamento tarda más o menos tiempo. ¿Ya? La vía subcutánea dice es la que más se utiliza en medicina veterinaria, si es en especies grandes principalmente. ¿Ya? ¿Fácil aplicación? Sí. ¿Ya? Y dice, ¿puede aplicarse gran cantidad de producto? Por supuesto que sí. ¿Con qué tipo de aguja se inyecta la vía subcutánea? Para los medicamentos que son medio aceitosos y pesos, se utiliza la 17 en perros. 17. Sí, la Dependiendo verdad. de la especie. Depende de la especie, ¿no ves? Que quede claro, aguja 17 es súper gruesa para perros, no vas a dejar con un hueco así, ¿no ves? Pero se utiliza solamente agujas 21, no se utiliza otras. En gatos puede ser incluso calibres más altos, es decir, 22, 23, ¿ya? En bovinos y en equinos solamente se utiliza 18, ¿ya? No se utiliza menor calibre, ¿ya? En cerdos, dependiendo del tamaño del cerdo. Si es un lechoncito así, tampoco le vas a tirar una aguja 18, ¿no ves? Si es un marrano súper grande de 180 kilos, póngale. ¿Ya? La diferencia entre las agujas subcutáneas no es el grosor de la aguja, ¿ya? Casi siempre en animales grandes tiene que ser el mismo grosor, el y medio. Por eso, si ustedes leen, dicen 18G por 1,5. Esa es la diferencia de calibre, no el largo, ¿ya? En agujas subcutáneas tiene que ser la más cortita, ¿ya? La más cortita, esa es para subcutánea. Incluso hay mucho más cortitas, esas son intradérmicas, ¿ya? Esa es la diferencia, eso tienen que saberlo de memoria, el calibre de las agujas. Para la próxima semana, lean. Voy a venir y a dedo voy a preguntar a cada uno qué sabe de las agujas y del calibre, ¿ya? Dentro de esta vía subcutánea hay beneficios y hay cosas malas. ¿Cuál sería un beneficio? La fácil aplicación. Muy bien, ese es un beneficio. Después, gran cantidad de producto por una sola vía. ¿Beneficio o punto en contra? Beneficio, ¿no ves? Perfecto. ¿Cuál sería el punto en contra? Que, por ejemplo, en gatos cuando se administra cerca del lomo puede llegar a generar algún tipo de absceso, entonces no hay solución. En cambio, se recomienda que para gatos o para cualquier otro animal, mejor si se aplican las extremidades, así es más fácil de remover. Hasta hace unos años atrás se ha visto que los gatos generan mucho sarcoma, ¿no ves? Entonces, generalmente aplicábamos en el lomo y demás, empezaba a necrosar, ¿no ves? Y había que extirpar parte del tejido y no recuperaba y luego había que hacer eutanasia al animal, ¿no ves? Por eso es que se ha visto que lo mejor es utilizar en la parte de la cola, ¿no ves? Si hay algún problema de eso, se amputa la cola y listo, el animal vive, ¿no ves? Por la especie, en este caso. En otras especies, el problema, digamos, puede ser que hay medicamentos que son aplicables solo vía subcutánea y que si toca músculo, lo revienta, ¿ya? ¿Cuál era uno de ellos, por ejemplo? La vacuna aftosa, ¿ya? La vacuna aftosa. Ahora ya no se está vacunando aftosa, estamos como país libre. Pero hasta hace un tiempo atrás se vacunaba. Y el vacunador de aftosa era bien conocido, el que era bueno, porque inyectaba y las vacas estaban todo bien. El que era malo o el que estaba empezando a practicar, a veces le fallaba y tocaba un poquito el músculo y al día siguiente la vaca tenía un hueco de este tamaño, ¿no ves? Donde lo han inyectado así de grande. Entonces al pasar más de el que inyectaba aftosa no sabía, ¿no ves? Puede pasar. Entonces la vacuna reaccionaba el músculo y generaba abscesos muy grandes, ¿ya? También, que quede claro, hay vacunas que no deben ser aplicables en épocas de lluvia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene el boquete, el pequeño pinchazo por donde ha entrado la medicación, empieza a llover y el agua contamina la herida y hace que se empiece a regrandar el hueco, ¿ya? No es un absceso, pero sí hay laceración grave. Entonces, en algunos medicamentos no debe ser aplicable esta vía si va a llover, ¿ya? Entonces, eso en relación a la vía subcutánea, ¿ya?
Y ya para acabar aquí, tenemos en esto, está la vía muscular. La vía muscular te dice que es la vía que va a generar una acción rápida. ¿En cuánto tiempo? De 3 a 15 minutos. Ese es el tiempo que tarda. ¿Ya? 15 minutos, ¿qué medicamentos? Los que son oleosos. ¿Ya? 3 minutos, o un poquito más, o un poquito menos, los que son acuosos. ¿Ya? Entonces, a la mente se nos tiene que venir que un medicamento acuoso no es doloroso. ¿Ya? No es dolor. Obviamente te va a doler el pinchazo y vas a sentir raro cuando esté entrando en el músculo el medicamento, sí, pero nada del otro mundo. Cuando es doloroso, ahí empiezas a zapatear con el dolor, ¿no ves? Y el animal hace lo mismo, empieza a moverse, quiere quitarse. Por esa razón es que hay medicamentos que no se utilizan en algunas especies, como por ejemplo la oxitetracyclina. Es altamente dolorosa en perros, sana casi todo, ¿ya? Pero el problema es que lo dejas cojo al perro, peor al gato. Entonces, sí o sí necesitas utilizar alguna tetraciclina como acción específica, como por ejemplo a perros con lichosis, y vas a utilizar una doxiciclina, mejor utilizar en comprimidos para el perro, no lo inyectes, es muy doloroso, ¿ya? Entonces, eso pasa con esta vía, que si bien es muy rápida, puede generar dolor. Esta es la vía más usada en veterinaria, ¿ya? En animales grandes, incluso, claro, desde el brete, en bovinos, no vas inyectando y todo, pero hay prolongadores de jeringas incluso, ¿ya? En el baby, cuando trabajaba hace varios años allá en ganadería, se hacía eso, ¿no ves? Yo estaba en el caballo y tenía mi dosificador aquí en el cinto, ¿no ves? Y al pasar ¿no ves? A los animales que había que inyectar, agarramos la aguja y acomodábamos, ¿no ves? Y inyectamos. Entonces se clavaba la aguja, el prolongador es una manguera larga de 3, 4 metros, dependiendo del tamaño del prolongador. Entonces la vaca sentía el pinchazo, movía un poco la cola y estaba pastoreando. Entonces desde aquí nomás dosificamos. ¿No ves? ¿Cuánto querías ponerle? 5 ml, dos bombazos. Y luego jalabas la aguja, lo desinfectabas y ahora. ¿No ves? Entonces es una vía bien aplicable. Puedes hacerlo desde el caballo, puedes hacerlo en brete, o puedes agarrar al animal y ponerlo. Obviamente en perros y en gatos es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, después dices de rápida acción, como hemos hablado, pocos minutos, dosis máximas aplicables es 10 ml, ¿ya? Ojo, esto dependiendo la especie y el fármaco. En bovinos puedes poner hasta 20 ml, igual en equino, ¿ya? Hasta 20 ml máximo. Y dura poco, ¿ya? Perdón, no es que se absorbe en poco tiempo. ¿Ya? En esta cantidad de minutos ya hace el efecto. ¿Cuáles son los factores contra esto? Que tienes que tener cierta cantidad, cierta pericia para inyectar, ¿ya? Saber cosas básicas, como qué, como anatomía, ¿no ves? Porque a veces puedes inyectar y está pasando un vaso sanguíneo, y en peor si es de muy grueso calibre, una vena, una arteria, y medicamentos que no son aplicables en vena pueden generar desenlaces fatales, ¿ya? Si es pequeñita, al sacar la aguja puede sangrar, ¿no ves? Entiendan una cosa, un animal vivo siempre va a sangrar, siempre se va a mover, siempre se va a quejar, ¿ya? No tengan miedo. Estoy totalmente negro porque hace 2 días hemos ido a hacer un muestreo en Viacha, ¿ya? Y hemos tomado muestras de sangre, hemos tomado muestras de leche, hemos tomado muestras de heces en bovinos, en llamas y en ovejas, ¿ya? Con algunos chicos que me han ayudado. Y la doctora Marcelina ha llevado a su equipo de avanzada del laboratorio, ¿ya? Entonces, hemos empezado a hacer, y había comunarios que se acercaban y te decían, doctor, a mi vaca no le van a sacar sangre, o perdón, no le van a sacar heces, ni van a tomar la temperatura. ¿Por qué? Está preñada. ¿Ya? ¿Para qué me voy a pelear con el comunario, no? Yo específicamente sé que fetos pequeños necesitas meter la mano y palpar para ver si está preñada o no. ¿No ves? Pero un feto de 9 meses que le metes el dedo y ya te chupa el dedo. ¿No ves? No le va a hacer nada meterle la mano. Pero ¿para qué te vas a pelear con la señora? Si sabes que la idiosincrasia de nuestra gente del occidente es así.
No quiere que lo haga. Imagínate un termometrista así que entra en rectos y todo un brazote del doctor Aliaga que entra. Un termometrito le va a generar a morir. Entonces no pasa nada, pero ¿para qué te vas a pelear? ¿No ves? Por esa razón, yo les soy sincero, es que yo toda mi vida he trabajado en parte tropical, en parte caliente. ¿Por qué? Porque allá sangra, ya ni modo, el dueño sangra porque está vivo, ¿no? Aquí una gotita de sangre, se va a morir, ¿cómo le vas a hacer así? Póngelo alcohol, ¿no? La doctora Marcelina, pues que me lleva sus cosas. Entonces es eso, ya es eso. Tengan ustedes en mente que siempre puede pasar una cosa así, que va a sangrar un poquito y demás, no es culpa suya, ¿ya? Pero sí, trabajemos lo más concentrados posible. Ustedes saben que hay irrigaciones, principalmente de nervios, el nervio ciático, ¿no ven? Y si ustedes topan con la aguja, el animal automáticamente, y listo, ahí quedó. ¿No ven? Puedes ayudarle con complejo B, con relajantes musculares, pero no siempre pasa nada. ¿No ven? Y a un perro que tenga pedigrí, que sea el más consentido de la casa, que lo quiera más que a los hijos, que le topes el nervio de que el perro quede rengo, es un problema para vos. Va a venir con cámaras, te va a sacar en Facebook y en TikTok, en todo va. ¿No ves? Puede ser un error que era sin querer. ¿Por qué? Porque tú has aplicado en el sitio donde debe ser aplicado. Pero por anatomía y por idiosincrasia del perro, el nervio en vez de pasar por un lado, va a pasar por ahí. ¿No ves? No es tu culpa. ¿Ya? Pero sí puede ser que realmente sea tu culpa, seas agarrar y sin fijarte y estás por ahí. ¿Ya? Esto puede pasar a todos. ¿Ya? Tengan eso en mente. No tengan miedo si el animal se ha movido y tú estabas inyectando y se ha caído la aguja. Pasa, al mejor o al más chacra le va a pasar. ¿Ya? Lo que sí hay que tener miedo es que si estás inyectando y el animal se mueve y se va al otro lado, ahí estás jodido, porque la aguja va a quedar en un difícil que puedas ir sacando. A no ser que sea un perro, no ve que entre tres se suben encima y sacan, pero si es una vaca, ahí. Entonces, siempre trabajen con agujas gruesas en bovinos. Mejor si son las agujas reutilizables. ¿Puede ser un factor de contaminación? Por supuesto que sí, pero esas son agujas gruesas, esas no se van a romper. Si estás empezando y no sabes inyectar bien, mejor esas, las agujas reutilizables. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Nos vemos la otra semana.